Bien, ¿cómo les va? Bien, espero que les esté yendo bien. Eh, Hoy quiero mostrarles básicamente eh, cómo hago yo, en mi caso, cómo hago yo una escena, una iluminación de una escena, si vamos al caso, que intenta hacer un poco de terror, es como algo como siniestro. Vamos al caso, no siniestro, sino como una iluminación un tanto rara. Vamos a poner de nuevo porque mira, lo bueno que tiene es que el video lo grabé, lo aceleré, bien, está a 120 frames y después se bajó a 60, o sea, se está reproduciendo a 60, entonces queda una especie de cámara rápida. Bien, vamos de nuevo. Bien, como ustedes me están viendo, yo utilizo una vista superior como para tener más un control de todo, ¿no? Bien, lo primero obviamente es que utilizo un skybox oscuro en principio para hacer la iluminación, después lo quito de hecho. Pongo las luces en modo vaqueado, que es lo que están viendo ahí, bajo un poco ajusto algunos valores, por ejemplo, saco el direccional, todo ese tipo de cosas yo lo utilizo para, en realidad, porque son cosas que consumen menos recursos, ¿bien? Después le pongo una fog, que básicamente es una especie de niebla. El problema es que la niebla es muy sutil como para que se difumine un poco el entorno, nada, no mucho más que eso. ¿Lo vemos ahí? Bueno, después hay, como ven, está acelerado, ¿bien? Yo el techo, en este caso de la casa, lo elimino mientras que estoy trabajando con las luces. Pues lo pongo de nuevo, ¿bien? Lo primero que empiezo siempre es, como siempre, obviamente, con la luz direccional. Y después ya voy poniendo luces. Ahí, eso, por ejemplo, ahí lo hice mal. No son luces tipo point, sino que tienen que ser luces tipo... no son point, sino que son de las otras. ¿Cómo se llama? Bueno, perdón, uso luces point en algún momento, pero no siempre. No en ese momento, de hecho, por ejemplo, ahí está la luz point, no va ahí. Bien, ahora después vamos a ver que duplico un montón de cosas. Ahí, por ejemplo, lo voy moviendo y después me doy cuenta que en realidad están mal, no son las luces que tengo que poner. ¿Ven? Por ejemplo, pruebo, pongo a reproducir y todo, y no son luces tipo point lo que hay que poner, sino son las luces tipo spotlight. Esa no es. Son ese tipo de luces la que lleva en realidad, o la que yo utilizo para este tipo de iluminación. Spotlight y no puntos. ¿Bien? Yo lo que hago normalmente es que le pongo un rango bastante corto, le agrando un poco el ángulo, como ven, que es un poco más de 60 grados más o menos, que es bastante amplio. Bien, lo pongo en modo, lo pongo en mezclado. Bien, es decir, se puede poner en modo vaqueado o en modo mix o en modo real time. La diferencia está básicamente es que en modo real time está calculando frame por frame, o sea, tiempo real. Básicamente eso es en sí mismo lo que tiene, que es consume muchísimos recursos, y no es algo muy efectivo, que digamos, ¿bien? Yo, por ejemplo, también lo que hice, como ven, es que quité el autogenerarse de la iluminación, porque si le pones a autogenerar la iluminación, lo que pasa es que en mi caso, por lo menos, me consume muchos recursos. En mi caso es para que cuando yo esté trabajando pueda trabajar un poco mejor, ¿no? Bien, como ven, yo puse apenas 4 luces, básicamente 2 spoilers de cada lado. Así como lo hago yo, así es como yo lo hago, no quiere decir que esté bien. De hecho, este video es más o menos para mostrarles qué es lo que yo estoy haciendo. Y de hecho, bueno, que me digan si está mal, qué les parece o qué, ¿no? Bien. Yo en este caso le varía un poco las intensidades y ese tipo de cosas. Es algo que lo voy viendo en un momento, no tengo ni idea de cómo hacerlo realmente. No es que tenga un control exacto, bueno, tengo que poner tanta intensidad, no. Yo es algo que voy viendo acorde al escenario, se va subiendo, se va probando, se va bajando, ¿no? Y después lo que voy haciendo es que, bien, le voy cambiando la iluminación. Por lo general yo uso sombras tipo hard shadows, o sea, sombras duras, bien,
que son esas sombras que se ven ahí, bien, porque son dentro de lo que hay, son las más livianitas que hay, y dentro de todo igualmente se siguen viendo bien, ¿no? Como ven ahí estoy moviendo las luces para que no se choquen, como ven, que haya una diferencia entre una luz y la otra, que no se choquen las luces, porque no tiene sentido, bien, no es que va a iluminar más, no, bien. Ahí por ejemplo le puse una point light, sí, una point light en sí mismo es como, si vamos al caso, es una luz, por lo menos como yo lo utilizo, no quiere decir que sea así, como yo la utilizo como una luz principal, bien. O sea que las paredes yo utilizo spotlights y en el centro utilizo una point light, que es una luz que si se quiere es más amplia, bien. Algunas cosas, miren, a ver, algunas de las cosas que yo utilizo para hacer iluminación, ese tipo de cosas, se basan en fotografía, bien. O sea, yo cuando empecé a hacer esto era empecé a estudiar un poco a ver cómo era la parte de iluminación en fotografía y todo ese tipo de cosas, y saqué algunos detalles de fotografía, bien. Como ven ahí ya va quedando un poco más oscura, pero por ejemplo la luz ahí me quedó muy abajo, bien. Y yo lo que hago regulo la point light para que no interrumpa la iluminación de las luces exteriores, sino que más que nada de una iluminación general, bien. Eso es, o sea, así como yo lo utilizo, bien. O sea, no hay, o sea, las luces de los costados, o sea, las paredes ocupan un espacio que no utiliza el punto principal. La luz principal es general, vamos al caso, del medio hacia afuera, y la de las paredes es como iluminar esos lugares, ¿no? O sea, qué sé yo, es como iluminación un poco más puntual, ¿bien? Qué sé yo, por ejemplo, en una casa, si este escenario está muy vacío, solamente son las 4 paredes nada más, pero si estuviéramos, por ejemplo, en una casa, de hecho en otra que yo hice, también donde se me ocurrió la idea esa, es que en ese lugar, por ejemplo, estarían las camas o algún componente así, por ejemplo, ¿no? Que es un cuarto, por ejemplo, que hay las sobre cada litera, o sea, sobre cada cama hay una luz, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo he hecho hay un cuarto directamente que no tiene una luz central, sino que únicamente tiene, bien, ahí ya más o menos, en este caso ya por lo menos ya estaba casi terminando. Lo que hice fue ponerme a corregir la fog, bien, o sea, como ves también yo estoy dando, acá rato voy generando de nuevo la luz, la iluminación, porque la luz está en automática, bien. Entonces yo ahí voy ajustando la fog para que se vea más o menos, pero que no quede tan alevoso, bien. No es idea de hacer un juego tipo Silent Hill, sino que es un juego, yo la fog, por ejemplo, la utilizo para difuminar un poco, bien, para que en sí mismo lo que hago es que consumo un poco menos recursos, bien. Saco la luz ahí principal, corrijo un poco la fog y genero todo de nuevo, bien. Vamos viendo. Después también utilizo ahí uso oclusión ambiental, ¿no? uso el occlusion area, por ejemplo, pero en realidad yo todavía no sé cómo se... todavía no tengo ni idea bien cómo funciona la oclusión, el área de oclusión, así que la pongo ahí, pero no estoy seguro si está realmente bien hecho eso, ¿bien? Bueno, y ahí pongo todas las luces como estáticas, bien, porque a medida que yo voy agregando las luces, las voy poniendo como estáticas. Estática quiere decir que no se va a mover, bien, son luces fijas, bien. Vemos ahí más o menos va quedando bien. El problema es que ahí todavía, para hacer un juego de terror, si vamos a caso, lo que sí quisiera es que está bastante claro, todavía se ve bien. Bien, entonces ahora yo, por ejemplo, agrego los efectos que yo utilizo, que son, ahí vamos a ver que tengo el anti-slashing, blur de movimiento, tone mapping, screen space, o sea, oclusión mental, ruido y grano y corrección de color, bien. Hay algunos obviamente que hay algunos ahí
que ayudan a la iluminación y otros que no tanto, ¿bien? El anti-aliasing es para corregir las terminaciones, o sea, para corregir pico de sierra. El blur es eso que hace que se vea como difuminado, como que se difuminen las cosas, que no se note la terminación tan... O sea, que las terminaciones, las luces no queden tan duras, ¿bien? O sea, que yo lo que hago, uso el blur es para eso, es para que es para... Bien, y ahí también, por ejemplo, lo que hice es que corregí los colores, ¿bien? Corregí un poquito los colores para darle ese tono así, ese toque ahí medio rarito. Por ejemplo, ahí medio más oscuro, corrijo los colores y utilizo en todos lo mismo, ¿no? En todos el mismo color, como ven. Ahí ahora voy de nuevo a la fog, corrijo un poco la fog, subo un poco más la cantidad de fog y ahí corrijo la iluminación, o sea, el color del ambiente, ¿bien? Es decir, ya después de, como es un cuarto interior, de hecho el skybox lo elimino. Como ven ahí, la fog ahí está muy marcada, como ven ahí, allá miramos para allá y está como gris y ya no se ve. Entonces ahora, por ejemplo, voy y corrijo un poco, bajo un poco eso, la densidad del fog. Realmente, como ven, esto trabajo con muy poquito, con 0,05 de fog, básicamente eso. Una fog que difumine apenas la visión, pero no es que corte la visión, como, ¿no? El fog básicamente es una niebla, ¿no? Bien, pero no es una niebla con una densidad muy baja realmente. Bien. El video creo que en realidad dura 20 y pico de minutos, así que no me queda mucho más todavía. Bien. 22 minutos creo que dura el video más o menos. Y ahí terminó. Como vemos, digo, está. Más o menos era eso. Bien, es un video corto. La idea es que yo grabé esto mientras que estaba haciendo. Lo grabé mientras que estaba haciendo el escenario. Por eso, de hecho, en un momento me equivoco también. Pero igual, ya empezó a grabar, entonces lo seguí largo. La idea es. Esa es mi, o sea, ustedes, mientras que yo voy hablando, ustedes van viendo más o menos qué es lo que voy haciendo también, ¿no? Yo más o menos estoy una especie de relatando lo que hice en el video, porque si me pongo de cuenta cosa por cosa lo que hago, sería muy largo, muy pesado, ¿no? Y de hecho por eso también acelerado, ¿bien? Pero en general es eso. Ahora voy a terminar acá el video, obviamente después seguramente voy a poner música de fondo o una cosa de esto. Y ya más o menos a subir. Así que escucho críticas que me digan esto que está haciendo está mal, esto que está haciendo está bien. Pero ya le digo, o sea, yo todo lo que hago, si me están viendo a alguna persona que sabe realmente hacer iluminación en Unity y tiene una idea, va a estar diciendo, este tipo que está haciendo. Lo lamento, lo siento, pero yo lo hago. A ver, yo ya digo, estuve entendiendo que más o menos cómo funciona la iluminación en fotografía, mirando cómo es la iluminación. O sea, yo observo cómo está hecho la iluminación en un lugar. Por ejemplo, ya digo eso de las luces, que la luz está en un lugar específico para lugar cosas. Y después es un poquito también de leer los manuales, leer el propio manual de Unity, en este caso la parte de documentación de Unity, y ir probando mucho yo, por lo menos mi forma de aprender es mucho prueba y error, ¿no? Entonces como que de hecho incluso el escenario, que también lo hice yo, es algo bastante básico, pero yo pienso que está bien. Es modelado en base a primitivas, ¿no? Pero es, qué sé yo, no, ya digo, escucho críticas, escucho propuestas, o sea, que me digan, bueno, esto que hiciste está mal, tendrías que haberlo hecho de tal forma y más o menos que me expliquen. Yo entiendo, o sea, dentro de todo creo que soy una persona abierta, una persona que escucha opiniones. De hecho, he corregido algunas cosas que me dijeron, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo subí un video acá también en la comunidad,
Y escucho lo que me dicen, ¿no? Que es lo que me rige. Bueno, entonces, si mismo era eso. Ahora sí, hasta la próxima. Chao, hasta luego.